desafíos, trastornos en la comunicación y en el lenguaje. La propuesta institucional está basada en un modelo social de la discapacidad. Cuando hablamos de modelo social de la discapacidad, hacemos referencia a que la discapacidad no es un atributo de la persona, sino que es un conjunto de condiciones que responden a la interacción entre las características del individuo y el contexto social. En este sentido, justamente la discapacidad es el resultado negativo de esa interacción que hay entre las características o la condición de las personas con el contexto o el entorno social. Así que bueno, desde ese modelo nos paramos nosotros. Tenemos en cuenta el diseño curricular provincial y los contenidos son trabajados en lengua de señas y en lengua española en su modalidad oral y escrita, teniendo en cuenta el diseño universal de aprendizaje. Nos basamos en las capacidades, pero lo que pretendemos es desarrollar la capacidad comunicativa de los alumnos teniendo en cuenta sus posibilidades, sus potencialidades e individualidades. Trabajamos, como decíamos anteriormente, por medio de la lengua de señas con aquellos alumnos que tienen alguna discapacidad auditiva. Tenemos alumnos que también están implantados o con algún equipamiento como audífonos. Con ellos también trabajamos la estimulación auditiva y estimulamos desde la modalidad oral y escrita. Y tenemos también algunos alumnos con los que utilizamos algún sistema aumentativo o alternativo de comunicación. Los servicios que se ofrecen en nuestra escuela es el servicio de atención temprana, que es un servicio integral dirigido a alumnos y a su familia durante los primeros 4 años de vida, que requieran acompañamiento en su desarrollo, en el lenguaje, el desarrollo motor, la audición, la cognición y las habilidades sociales. La atención es personalizada. También contamos con el servicio de logogenia. Se trabaja con niños a partir de los 4 años de edad, dependiendo de las características particulares de cada alumno, con una frecuencia de 2 sesiones semanales, de 30 a 45 minutos, y también la atención es personalizada. Contamos con una sala de audiometría que está destinada a alumnos de la escuela y a aquellos efectores con los que se articula la escuela. Bueno, también hay nivel primario, inicial y primario, que está destinado a los alumnos desde los 4 años hasta los 14 años de edad, y actualmente se cuenta con una matrícula de 180 estudiantes. Está el equipo de apoyo a la inclusión educativa, que está destinado a alumnos también con discapacidad auditiva, como dijimos, y trastornos del lenguaje y la comunicación. La trayectoria es compartida, los alumnos asisten a la escuela de nivel y realizan el apoyo en nuestra escuela en contraturno, con una frecuencia que va a ir dependiendo de las necesidades y las características de cada alumno. El apoyo se realiza desde nivel inicial hasta nivel secundario. También contamos con un equipo de orientación que está a cargo de la psicóloga, la trabajadora social, la fonoaudióloga y una docente evaluadora. También está el intérprete de lengua de señas y contamos con una figura muy importante que es el adulto referente sordo. El intérprete de lengua de señas nos acompaña en nuestras clases, principalmente en los grupos, en donde hay alumnos que se comunican en lenguas de señas, y contamos con la presencia también del adulto referente sordo, que es el que se encarga de transmitir la cultura y de enseñar acerca de la lengua de señas, ¿sí? Bueno, durante varios años se dieron y se dictaron cursos de lengua de señas, por el año pasado, por la situación de COVID y el aislamiento no se pudo, pero bueno, se han dictado varios cursos de lengua de señas destinados a la comunidad, a los papás. Un año se realizó también el curso de lengua de señas destinadas a personal de salud, así que bueno, la idea es poder retomar el año que viene. El edificio de nuestra escuela cuenta con una sala de artes plásticas, con una sala de psicomotricidad y educación física, y con una sala de música que es muy importante, es muy interesante esa sala porque está sonoamortiguada, así que la acústica del lugar es muy buena. Bueno, acá les dejamos algunos datos importantes acerca de la dirección, donde se encuentra, el teléfono y el mail, por si, quieren contactarse con la escuela. Bueno, lo que vamos a ver primero y que nos va a explicar Carolina Previtera es un poco acerca de qué es la logogenia. Así que ahí le damos la palabra a Caro para que nos comente. Gracias, Romy. Bueno, buenas tardes. Yo les voy a explicar acerca de la logogenia.
Bueno, la logogenia es un método que fue creada en la década de los 90 por una italiana, la doctora Bruna Radelli, radicada en México. Toma como base la gramática generativa de Chomsky, es decir, que los seres humanos tenemos la capacidad innata para adquirir el lenguaje. Nacemos con esa capacidad lingüística, por eso lo desarrollamos de manera natural. La logogenia es un método donde se utiliza el canal visual en lugar del canal auditivo, ya que trabajamos con personas sordas o hipoacúsicas y este canal, el canal auditivo, está alterado en ellos. Entonces lo habilitamos desde lo visual. Lo que se pretende con este método es activar la competencia lingüística en el sordo, ya que nosotros, las personas oyentes, la activamos de manera natural, pero a través de la audición. ¿Qué es la competencia lingüística? Es la capacidad de producir y reconocer estructuras sintácticas y de reconocer el significado de cada una de ellas, ¿sí? Entonces, el trabajo en logogenia solamente se realiza a través de la escritura. El niño, el alumno, debe darse cuenta que toda la información requerida se encuentra en lo escrito, en las oraciones. Se utiliza el par mínimo, que es una oración muy cortita, como por ejemplo, dame un oso. Y luego esa oración se va a ir complejizando. Entonces, él tiene que poder ejecutar las órdenes que yo les voy dando. Por eso me voy dando cuenta si va comprendiendo o no, a través de la ejecución de órdenes. Estas oraciones están compuestas en base de oposiciones, es decir, son contrastes que yo le voy marcando. ¿Cómo marco estos contrastes? Les voy a dar ejemplos. Dame una nena, dame un nene, dame unos nenes, dame los nenes. Desde el punto de vista sintáctico, estas oraciones pueden ser idénticas, pero no desde el punto de vista semántico. Por ejemplo, cuando digo dame un nene, el niño va a tener que agarrar uno y dármelo. Cuando le digo dame unos nenes, tiene que tomar algunos y dármelos. Cuando le digo dame los nenes, son todos los nenes que tiene sobre la mesa y me los tiene que dar. Entonces, de esa manera yo me doy cuenta que él va comprendiendo. Pero me dicen, ¿pero cómo lo pueden hacer? Bueno, si yo veo que yo le doy una oración al niño y el niño no la puede ejecutar, lo tengo que modelar yo, me tienen que imitar. Primero lo hago yo y luego lo realiza el niño. Y de esa manera el niño se va dando cuenta de lo que debe realizar. Y como les dije, toda la información tiene que estar por escrito. Yo no puedo utilizar la lengua de señas ni la lengua oral. Me tengo que hacer entender solamente a través de la escritura. También recuerden que al ser de manera personalizada, estoy yo, está el logogenista con el alumno. Entonces, es mucho más rico el tiempo. Por último, les cuento cuáles son los objetivos que se pretende con este método. Incentivar el interés y el hábito por la lectura, beneficiar al niño en los aspectos emocionales, afectivos, cognitivo y social, garantizar al alumno autonomía frente al texto escrito sin que medie la traducción en lengua de señas o la lengua oral, observar rápidamente y de forma empírica si el niño está comprendiendo o no lo que está leyendo, y apuntalar la adquisición del aprendizaje junto a otros métodos de enseñanza, como la lengua oral y o la lengua de señas.
También cabe destacar que el trabajo de logogenia se hace en conjunto con las demás docentes de la escuela, ya que son ellas las que a mí me tienen que ir dando el vocabulario que yo voy a utilizar con los chicos, para que de esta manera los chicos lo vayan asimilando y puedan llegar a utilizarlo o transferirlo en diferentes contextos. Bueno, y por último, Romy les va a contar una experiencia muy bonita de trabajo conjunto con unos alumnos hace unos años. Bueno, muchas gracias, Caro, súper claro. Bueno, como les decía Caro, ahí había algunos ejemplos respecto a su intervención, a su trabajo. Ah, bueno, si quieren se los cuento un poquito. Bueno, ahí las chicas estaban trabajando las plantas y las partes de las plantas, así que yo utilicé ese vocabulario para la sesión de logogenia. Como ven, pongo dibuja una planta. Entonces, no sabía qué le estaba pidiendo, la dibujé yo. Y abajo le vuelvo a pedir, dibuja una planta, y me la dibujó. Luego, dibuja una hoja, y solita se dio cuenta que me tenía que ir dibujando, me dibujó una hoja, dibuja unas hojas. Ahí ya estamos con el plural, ¿sí? Dibuja una flor, dibuja unas flores, dibuja flores y hojas, dibuja hojas y flores. Voy haciendo cambios dentro de la oración para que se dé cuenta que la misma oración, que es lo mismo, nada más que cambia de lugar, ¿sí? Dibuja el tallo, dibuja una flor con tallo. No lo supo hacer, me dibujó la flor y el tallo por separado, entonces lo modelé yo y le dibujé la flor con el tallo. Y abajo le pongo, dibujá unas flores con tallos, y me dibujó muchas flores ya con el tallo. Dibujá unas flores con hojas y tallos, dibujá una raíz, yo le había dibujado la planta y solamente faltaba la raíz. Dibuja una flor con hojas, tallo y raíz, dibuja unos pétalos a la flor. Bueno, ahí de esa manera yo utilicé todo el vocabulario que la seño necesitaba para que el niño lo incorpore. Gracias, Romy. Bueno, muchas gracias, Caro. Bueno, ahí como decía Caro, las dos también realizamos un proyecto del que vamos a hablar ahora. Esperen un segundo que mi gata... Ahí está. Que vamos a hablar acerca de una experiencia de aprendizaje innovadora. En esta experiencia nos paramos en un cambio de paradigma, considerando al alumno como un estudiante protagonista, empoderándolo desde un rol activo. Es importante a la hora de hacer propuestas también conocer cuáles son sus intereses y motivaciones, porque bueno, la motivación es la clave para el aprendizaje. Esta experiencia de aprendizaje fue una experiencia integral, y esto, al ser integral, facilitó el desarrollo de múltiples capacidades. Fue integral porque se trabajó en conjunto en la escuela con el referente sordo, el intérprete en lenguas de señas, Carolina, que es la docente de logogenia, las familias y bueno, los alumnos de la sección múltiple, que eran alumnos de quinto, sexto y séptimo grado. Se tomó como eje el diseño universal de aprendizaje, y lo enriquecedor de esta propuesta es que, bueno, el diseño universal de aprendizaje propone 3 principios. Uno de los principios es justamente presentarle a los alumnos múltiples formas para que ellos puedan apropiarse, representar esa información que se les da. Otro principio que es muy importante es el principio de presentarle múltiples formas para que ellos puedan expresar eso que aprendieron, y el principio que tiene en cuenta cómo se van a ir implicando en el aprendizaje. Esta propuesta está basada en el ABP, en el aprendizaje basado en proyectos, y hace una aplicación o una implicación muy importante del uso de las TICs mediante microformatos. Se trabajó con celulares,
computadoras y cuando hablamos de microformatos hacemos referencia a la utilización de soportes gráficos junto con la aplicación de las tecnologías de información. Basados en el ABP, se planteó una situación problema, había que elaborar alguna propuesta que fuera significativa, donde los alumnos eran los responsables de llevar a cabo el acto del 20 de junio. Por ahí nos pasa que este tipo de actividades son actividades que nos pasa como docentes. ¿Qué más podemos hacer si la temática es la misma? No, era conocer la historia de Belgrano, pero ¿cómo podemos hacer para hacerla con otra dinámica, un poco más divertida, un poco más enriquecedora? Así que bueno, en base a esto y teniendo en cuenta que a los chicos les gustan mucho las tecnologías, el uso de celulares, trabajamos y le presentamos varias formas de presentar la información, entre esas los microformatos. Esa propuesta les pareció súper interesante, entonces en base a eso, como segunda instancia, lo que planteamos era, bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué vamos a necesitar? Y esto siempre se hizo con la guía de los docentes, pero siempre poniéndole la responsabilidad a los chicos e implicándolos en el aprendizaje. En base a esto, posteriormente, ya teniendo en cuenta qué es lo que íbamos a necesitar, entonces, bueno, cada uno se encargó de buscar el material, si no lo podían buscar, lo dibujábamos, vimos distintas formas de representarlo, y en base a eso, después lo que hicimos fue asignar roles, bajo el lema donde todos participaban. Entonces, también es tener en cuenta la flexibilidad del docente, y en base a los principios que hablábamos anteriormente, es ver de qué manera hacemos que todos participen, cómo presentamos la propuesta y también qué posibilidades le damos para que justamente ellos puedan, desde sus posibilidades, expresarse. Entonces, bueno, el que no le gustaba quizás la exposición o que le gustaba quizás era muy bueno dibujando, se encargó de todo el escenario, de generar todas las plantillas para poder ir trabajando después con la presentación de todo el material, otro se encargaba de filmar, otro del guión, así que bueno, eso fue, de hecho, lo importante es que lo eligieron ellos, o sea, se vieron cuáles eran los roles, qué había que hacer, y en base a ellos, a eso, quién quería hacer tal o cual cosa. Incluso pasaba esto, que a mitad del proyecto íbamos pensando, algunos se entusiasmaba con la idea de trabajar desde otro lugar con el rol, entonces bueno, había esta flexibilidad, bueno, está bueno, ahora cambiemos, probamos filmando y que otro haga toda la dramatización con los apoyos gráficos. Otra cosa que consideramos muy importante es poder trabajar la calendarización, ¿no? Tener en cuenta que hay un objetivo final, que era la presentación de la propuesta en el acto del 20 de junio, pero también entender cuáles eran los pasos para llegar a ese objetivo. Que esto es súper importante también para trabajar lo que es en la educación funciones ejecutivas, que ellos puedan anticiparse, que ellos puedan ver, que puedan hacer una revisión. Teníamos que traer esto y no lo hicimos, que puedan resolver problemas. Entonces, en un mismo proyecto se van llevando a cabo y desarrollando múltiples capacidades. Bueno, obviamente después estuvo la ejecución de la presentación del acto, vinieron las familias, eso también a los chicos les pareció súper importante y los había puesto en un lugar de que dejan de ser receptivos y pasivos para tener el rol activo. Y para finalizar el proyecto lo que hicimos es una coevaluación, que justamente después analizar cómo nos habíamos sentido, qué nos había gustado, qué podríamos cambiar para la próxima actividad. Así que bueno, esa es la experiencia de aprendizaje que en la escuela fue significativa para todos y que en base a eso se intentó plantear quizás otras propuestas, sea en actos o sea a nivel institucional. Ahí dejamos algunos ejemplos respecto a cómo se fue trabajando con todos los actores implicados en el proyecto. Así que bueno, esa fue la experiencia de trabajo. Bueno, y ahora Daniela nos va a contar una experiencia pedagógica también significativa de la escuela. Bueno, Romy, muchas gracias. Sí, yo les voy a contar una experiencia muy significativa en la parte de apoyo, ¿sí? En el año 2017 nos llega una nena para ser evaluada de 3 años y 11 meses de edad. Ella venía con un diagnóstico de hipoacusia sensorio-neural bilateral profunda y había sido implantada hacía 6 meses atrás, ¿sí? Un doble implante coclear. Bueno, es evaluada por el equipo de orientación de la escuela, formado, como ya dijo Romy anteriormente, por la trabajadora social, la fonoaudióloga, la psicóloga y una docente. En este caso me tocó evaluar a esta niña. Bueno, luego el equipo, ya con toda la información, se reúne con la familia
para hacer sugerencias con respecto a la trayectoria escolar de la niña. Y bueno, lo que se sugiere es continuar en la escuela común, donde la nena ya estaba, y recibir el apoyo de la escuela Perrupato. Acá es necesario destacar que fue una experiencia muy positiva, muy enriquecedora, porque hubo un gran compromiso familiar, ¿sí? Un acompañamiento indispensable de la familia. Y bueno, muchas otras particularidades que tenía este caso, como son, por ejemplo, las características personales de la nena, que es una nena que está muy motivada, que tiene mucha predisposición para aprender, es muy curiosa. Después, su diagnóstico, sí, que es un diagnóstico de hipoacusia sensorio-neural, que no tiene otras patologías asociadas ni dificultades cognitivas. Su diagnóstico temprano también tiene que ver, ella fue diagnosticada al 1 año y medio por un otorrino, y también una intervención temprana con la fonoaudióloga. Y bueno, acá quiero como abrir un paréntesis para decir y destacar la importancia de estas consultas a tiempo, ¿sí? Con un otorrino, con la fono, con la psicóloga, con una psicopedagoga, ¿sí? No dejar pasar este tiempo que es tan valioso para los niños y poder abordarlos, ayudarlos o acompañarlos en lo que ellos necesitan. Otra variante muy importante fue el implante coclear, realizado a los 3 años y medio, que es una edad óptima. El compromiso familiar, como ya dije, la asistencia a ambas escuelas, a la escuela de nivel, que es la escuela común, y a la escuela de apoyo, en este caso la escuela Perrupato, y la adhesión a la terapia fonoaudiológica, porque la niña asistió y asiste actualmente 3 veces por semana a la fonoaudióloga. Bueno, en este caso, el equipo de orientación me asigna el acompañamiento de la niña y la pude acompañar en la sala de 4, sala de 5 y primer grado. Para mí la verdad fue todo un desafío porque nunca había trabajado con una niña tan pequeña, recién implantada y con una hipoacusia prelocutiva, ¿sí? En un primer momento lo que se realizaba era realizar reuniones y diálogos con las docentes que iban a tenerla a cargo, también con la familia, y bueno, explicar esto que es de suma importancia, de diferenciar entre la edad cronológica y su edad auditiva, ¿sí? Si en sala de 4 ya tenía una edad cronológica de 4 años, es muy importante entender que su edad auditiva no coincide con su edad cronológica, porque su edad auditiva comienza desde el encendido del implante coclear. Y bueno, no es que solamente se enciende el implante y ya está y ya escucha, no, ella tiene que tener todo un trabajo muy sistematizado con las terapias y con la escuela para poder comprender lo que oye y entender todo eso. Bueno, con respecto a los ajustes en su proceso de enseñanza-aprendizaje fueron netamente metodológicos. Siempre se presenta, como decía también Romy anteriormente, toda la información, las actividades, los juegos y las consignas, siempre acompañado de material visual, ¿sí? Porque es su forma natural de aprender, entonces siempre acompañado de pictogramas, fotos, dibujos y videos. También trabajamos con una agenda para poder ayudarla a anticipar los momentos y a organizarse temporalmente con respecto a sus rutinas. Y después, bueno, surgió el desafío mayor que era cómo enseñarle la parte de lectura y escritura, ¿sí? Porque teniendo en cuenta que ella tenía una sordera prelocutiva y no podía adquirir el lenguaje naturalmente, sino que lo debía aprender de una manera sistematizada, cómo íbamos a hacer para aprender, para enseñarle la lectura y la escritura. Entonces, bueno, surgió una idea de armar una carpeta, con la ayuda de los papás, por supuesto, una carpeta por categorías, ahí están viendo algunas imágenes, y vamos agregando categorías, familiares, colores, consignas, números, animales, bueno, y demás, y vamos agregando. Entonces teníamos la imagen, el pictograma, o el color en este caso, con la palabra escrita en imprenta mayúscula debajo, si estas palabras eran móviles, entonces las íbamos emparejando con ella. El dibujo con la palabra. Ella lo aprendió muy rápidamente, así que lo aprendió a hacer sola.
Y una vez que ya lo sabía hacer sola y sabía lo que significaba la imagen, la palabra, perdón, íbamos tomando todas esas categorías e íbamos armando consignas, de tal manera que ella podía trabajar en su cuaderno, le podíamos presentar consignas de manera escrita, podía acceder a su significado a través de una lectura global y las podía realizar. Por ejemplo, pintar 2 tazas, pintar amarillo 3 manos, rodear 4 manzanas, y así podíamos hacer consignas cada vez más largas a medida que íbamos incorporando más categorías. Esa fue, bueno, una forma de trabajo que resultó muy positiva con ella, pero a la vez no dejamos de trabajar la parte tradicional, digamos, la enseñanza tradicional de la lectura por ruta fonológica. Así que siempre íbamos reforzando la enseñanza-aprendizaje de los fonemas con el grafema o viceversa. Y bueno, les cuento que actualmente la nena tiene 8 años, está en 3er grado, está aprendiendo a leer y escribir de una forma hermosa. Y bueno, la verdad que para mí fue un placer acompañarla y seguir viendo cómo crece hoy día a día. Y bueno, agradecerles a la familia porque se nota mucho la presencia y la constancia y el trabajo de ellos y de la niña. Eso era lo que queríamos compartir. Muchas gracias. Han sido súper claras y sobre todo el enriquecernos con las experiencias que han tenido es muy válido y muy valioso. Gracias al mensaje de la directora de la Escuela Perrupato y gracias también por poder acompañarnos. Había una de las preguntas que fue surgiendo dentro de la charla que creo que al final la respondiste, Dani, que es en el caso de los niños que aún no saben leer, cómo se manejan. Con respecto a la primera parte que explicó Romina y Carolina, en la parte de logogenia, cómo se manejan cuando los chicos son muy pequeños. Acá en las participantes tenemos muchas estudiantes del nivel inicial y del nivel primario, de ambos profesorados. Entonces, esa era una de las preguntas. Claro, lo que hacemos es manejarnos siempre con imprenta mayúscula, y que ellos hagan una lectura global de la palabra. Se ha hecho las mechas. Ajá, me parece. La profe Ivana, mirá. Chicas, hay un micrófono encendido. Creí que estaban preguntando y no era un micrófono que está. Si lo podemos silenciar, por favor. Bueno. Sí, siempre a través del material visual, primero que nada, para que ellos lo reconozcan. Fotos, dibujos, pictogramas, asegurarnos también, porque no sirve que estemos trabajando con pictogramas si no los entienden. Y después, bueno, también, como decía Caro, pasar a la palabra escrita siempre presentada de la misma forma, con la misma tipografía, imprenta mayúscula. Exactamente. E ir tratando de lograr una lectura global, sin dejar de lado, como te decían recién, esta enseñanza de la conversión fonema-grafema y viceversa, para que también aprendan la otra ruta dentro de las posibilidades de cada niño. Quizás a esto sumarle a lo que expresaban las chicas, tener en cuenta qué vocabulario seleccionar para comenzar, porque por ahí pasa que tiene que ser un vocabulario que a él le signifique algo y que también le permita acceder a algo conocido. Entonces, bueno, es importante tener en cuenta eso, la selección del vocabulario. Muy bien, súper claras. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, alguna pequeña intervención en los minutitos que nos quedan. Ay, qué linda. Gracias por los mensajes. A ella les voy a copiar los mensajes y se los voy a compartir a las señas. Gracias a las familias también que están participando. Muchísimas gracias. Bueno, si no hay más intervenciones, les agradecemos nuevamente. Ha sido una charla muy enriquecedora, el que nos puedan dejar compartir sus conocimientos y sus experiencias sobre todo. Creo que enriquece a cualquiera que esté en la profesión docente. Muchas veces son temas que se desconocen y generan ciertas inquietudes. Entonces, bueno, gracias por traernos un poquito de su
de todo su enorme trabajo y comprometido trabajo y compartirlo con nosotros en esta tarde. Muchas gracias, Romina, Carolina y Daniela. Bueno, Bueno, muchísimas gracias a vos, Institución, gracias por la que a través de invitación. ustedes nos han compartido también su gran y valioso trabajo. Muchas gracias. Gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias. Que Muchas estén muy gracias. bien. Gracias. Quedan abiertas las puertas de la institución para cuando quieran algún otro encuentro. Muchas Bueno, gracias, seguro muchas que gracias. sí. Hasta luego. Hasta Chao, luego. hasta luego.